Gracias. Gracias. Buenos días. Qué bendición estos niños y la palabra que Dios les está poniendo en sus corazones. Le pedimos a Dios que sea sellada con el poder de Dios y que dé mucho fruto. Que dé mucho fruto, que estos niños nunca se aparten de Él. Aunque crezcan, Señor, guárdalos y protégelos en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios por los niños, por los jóvenes, por los adultos. Gracias a Dios por el cuerpo de Cristo. Es una bendición estar aquí, tener vida. ¿Están contentos? Ahora sí, ¿qué fruto tenemos? ¿El del Espíritu o el de la carne? El del Espíritu. Entonces, donde hay tristeza, Dios pone gozo. Donde hay ahora sí que desesperación, Dios pone esperanza. Dios es bueno. Bueno, vamos a poner en manos de Dios estos momentos. Pedirle a Dios que nos hable, que nos confirme, nos edifique, que haga su obra en nosotros. Padre, gracias. Gracias por todo lo bueno que tú eres, gracias por tu bondad, tu misericordia, por escogernos, por apartarnos para ti, porque a pesar de todo lo que hemos vivido, Señor, tú nunca te has apartado de nosotros. Gracias te damos por tu Espíritu Santo, Espíritu de poder, de amor y dominio propio que pones en nosotros y por el fruto que tú das en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a 1 Corintios 4, del 14 al 21. Mientras lo buscan, les recordamos a las mujeres que el sábado tenemos desayuno a las 9 de la mañana. Inviten a alguna mamá que conozcan por ahí, tráiganla para que también conozcan o escuchen el Evangelio. 1 Corintios 4, del 14 al 21. Entonces hacemos una reseña. Recordemos que los corintios, ahí era una ciudad, en Corinto era una ciudad próspera, era un puerto con ahora sí que doble puerto, y tenía mucha cultura, mucha filosofía, ideología griega, pero también había mucho libertinaje. Y la iglesia estaba siendo contagiada estaba siendo influenciada en su manera de pensar. Y también había muchos problemas dentro de la iglesia. Entonces Pablo les llama a que sean fieles, ¿se acuerdan? Y a ver que lo que estaban haciendo de sentirse orgullosos y estarse peleando entre ellos no era correcto. Y les pide que sean fieles administradores de Dios y que sean dignos de confianza, que sean humildes y sabios administradores de la autoridad de Dios. ¿Sí se acuerdan lo que hemos estado viendo? Entonces podemos ver que la aplicación del Evangelio, porque mira, había muchos teólogos y muchos filósofos y todos tenían una mente muy llena de información, pero la aplicación del Evangelio es lo que cambia, es lo que nos transforma. Podemos nosotros tener mucha palabra, aprendernos versículos e incluso hablar mucho de teología, pero si no la aplicamos no funciona. Es como si tú tuvieras un medicamento, pero no te lo tomas. Entonces la palabra de Dios, la aplicación del Evangelio es la que transforma nuestras vidas, la que nos cambia. O sea, como hijos de Dios, si no aplicamos la palabra, pues no funciona. Entonces debemos, ¿qué hacer? Escuchar, oír y aplicar. Y eso se puede hacer solamente con el poder del Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros estamos aplicando la palabra, ¿cómo somos? Nuestro enfoque ya no está en las cosas materiales, sino en lo eterno, lo espiritual. Cuando nos maldicen, ¿qué hacemos? No contestamos un Dios te bendiga como grosería, ¿verdad? Porque luego hay gente que ya no dice palabrotas, pero luego usa las palabras, incluso Dios te bendiga, pero con coraje. Entonces no está bien. Cuando tenemos el fruto del Espíritu Santo, de veras bendecimos, pero hay transformación. Entonces cuando nos maldicen, bendecimos. No con un Dios te bendiga lleno de odio, sino con un Dios te bendiga lleno de amor. Respondemos bendiciendo. En los conflictos nosotros buscamos reconciliación, no buscamos culpables. ¿Qué hacíamos antes? Tú tuviste la culpa, y buscando culpables o sintiéndonos culpables, ahora buscamos reconciliación y solución. También en los conflictos entonces manifestamos el poder de Dios en nuestras vidas, obrando en nosotros. Ya somos diferentes. Ahí es donde nos damos cuenta que hemos cambiado. Dios nos ha cambiado. Como veíamos ahorita con los niños, el que tenía tristeza, el Señor le pone gozo. Sí, donde hay cosas que no son buenas, Dios transforma cuando aplicamos la palabra de Dios. Entonces vamos al versículo 14 de 1 Corintios 4. ¿Ya lo tienen? Dice: no les escribo esto para avergonzarlos,
sino para amonestarlos como a hijos amados. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a verlos, pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Haz de cuenta que les dice, ¿por las buenas o por las malas? ¿Qué prefieren? Qué impactante, ¿no? Entonces aquí en los primeros versículos 14, 15, 16 podemos ver que Pablo les está hablando como un padre. O sea, mira, muchos de aquí somos padres y luego nuestros hijos hacen cada cosa que dices, no es posible, se repite la historia, ¿no? Nos estamos viendo reflejados en ellos, pero nosotros tenemos, Dios ha puesto en nuestro corazón un amor especial, un amor de padre, y ese amor es el que Pablo sentía por ellos. Dice, no les escribo para avergonzarlos. Luego cuando uno corrige a sus hijos, ¿cómo los corrige? A lo mejor con coraje o no sé, pero es malo, ¿no? Pero cuando los corriges no es porque los quieras destrozar, sino porque quieres que cambien, que comprendan cómo es la vida, que entiendan, que cambien, pues. Y dice aquí Pablo, no les escribo para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos amados, como a sus hijos, como hijos de Él. No como para enseñorearse de ellos, sino porque los amaba, porque se preocupaba por ellos. Entonces los empieza a corregir. Y dice, aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, porque pues aquí en la iglesia también hay discipulado y hay maestros, ¿no? Que les enseñan, maestros que les instruyen, que los forman. Pero dice Pablo, aunque ustedes tengan muchos maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto los exhorto, sean imitadores míos. Imagínate lo que está diciendo Pablo. Imítenme a mí. ¿Tú podrías decir imítenme a mí? O sea, a veces imagínate, estás enojado, explotas, embarras a todos, imítenme a mí. ¿Verdad que no siempre podemos decir eso? Pero Pablo tenía esa certeza que Dios había transformado de tal manera su vida que podía decir, sean imitadores míos. Entonces, punto 1, les está hablando como un padre. Qué bonito, ¿no? Luego, bueno, en México luego desafortunadamente ya no hay mucha figura paterna, porque pues el papá se fue o se fue a trabajar a otro lado, ya no regresó, o porque no hay papá, no se responsabilizó, huyó, o porque murió, no sé. Pero el padre es un representante de Dios en el hogar. Es ahora sí que un punto bien importante para que nosotros tengamos un hogar pues bien, ¿no? Mejor, estabilizado. Pero entonces les está hablando, dice que como padre no para avergonzarlos, sino como un líder que amonesta, un líder que pone límites. Yo creo que todos los que estamos aquí de alguna manera somos líderes de nuestra casa o en nuestro trabajo o en la escuela o en algún lugar. Entonces, si no tienes límites, si no hay límites, no funciona. Porque la gente dice, no quiero reglas, no quiero límites, pero sin límites hay peligro de muerte. El límite es un punto donde es protección. Es cuidado, y varias veces he puesto este ejemplo. Por ejemplo, han visto los puentes que hay de una carretera grande. La gente luego pasa, no se va por el puente y pues los atropellan. ¿Por qué? Porque el puente es protección, pero no les gusta el puente porque pues tienes que subir escaleras y no sé qué, está bien lejos, pero es un lugar de protección, y ese puente tiene un barandal que es un límite. Si no tuviera ese barandal, ¿y te echarías a correr ahí? ¿Un puente sin barandal? Entonces así es la vida sin límites, es peligroso, debemos de tener límites. Entonces el líder espiritual amonesta, pone límites también, pero no para avergonzar a las personas, no para hacerlas sentir menos, sino para que ellos crezcan, para que ellos maduren, para que se afirmen, para que sean mejor, para que no se mueran. Entonces, movido por ese amor de padre, Pablo les está amonestando y los está invitando a que lo imiten. Entonces, un líder, un siervo de Dios, no pelea por su propia honra, sino que está pidiendo a Dios por la vida de las personas que están bajo su responsabilidad. Él cuida del cuerpo de Cristo. Aquí hay líderes, y nosotros los conocemos, los ubicamos,
que no están por su propio, así que ahora sí que su propia honra y levantándose el cuello, sino estamos sirviéndoles por amor a Dios. ¿Para qué? Para que Cristo sea reflejado en cada uno de nosotros. Por eso son los discipulados, por eso son los equipos que hay de evangelismo, de maestros de niños, los decanes. Hay equipos en donde el líder está formando también y ayudando a que cada persona, cada miembro sea formado, sea maduro, pero con humildad, exhorta con humildad, amonesta siempre que sea necesario. Mira, hay personas que no amonestan porque no quieren problemas. ¿Conoces a algunos de ellos? A lo mejor eres tú, ¿no? Es que no quiero broncas, mejor que Dios le hable. Pero hay cosas que nosotros debemos, si estamos en autoridad, debemos de decir esto no está bien. Aunque se enojen, lo tratamos de hacer con todo el amor, pero al rato se les quita. Al rato cuando estás orando y les hablas con amor, al rato te dicen, pues ya entendí, ¿no? En Hebreos 12, versículo del 5 al 13, aquí le gusta que los exhorten, que los amonesten. A nadie, ¿verdad? A nadie le gusta que le digan, estás mal o no es correcto esto. Pero Hebreos 12, del 5 al 13, dice, además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Imagínate, tú eres papá. ¿Quién es papá? Levanta las manos los papás, padre, madre. ¿Alguna vez le has dado un barazo a tu hijo? Porque te desquitaste con él, porque estabas frustrado, amargado y llegaste y viste al niño y lo azotaste. Hizo algo que no era correcto, ya le habías avisado, ya le habías dicho y no lo hizo, entonces pues tienes que dar una corrección, ¿no? Pero dice aquí, es para su corrección que sufren, es para que sean corregidos, para que, es como dicen, el árbol que está pequeñito y está creciendo torcido, le tienes que poner una varita amarrado para que crezca derecho, recto, ya después ya no se dobla. Pero si desde pequeñito ese árbol no lo enderezas, crece torcido y nunca vas a poder cambiarlo. Entonces desde niños, dice, ahorita decía en el versículo, instruye al niño en su camino. Pero instruirlos no solamente con palabras, sino con nuestro ejemplo, como decía Pablo, imítenme a mí. Entonces debemos de ser responsables, somos líderes los que estamos aquí, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestra vida estamos liderando nuestro cuerpo, nuestra vida. Entonces tenemos que a veces ser disciplinados. Dice versículo 8, pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. ¿Quién quiere ser hijo ilegítimo? Como dicen por ahí, bastardo, qué feo se oye eso, ¿verdad? Como somos hijos de Dios, Dios va a llegar el momento que si no entendemos nos disciplina. ¿Quién ha recibido disciplina del Señor? ¿Y qué tal? No se nos olvida. Dios nos disciplina y ese azote no es para matarnos, no es para destruirnos, es para que nosotros aprendamos y nos enderecemos. Entonces 8 dice, pero si están sin disciplina de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Mira, ahora, antes los padres disciplinaban a sus hijos. Después hubo una generación que dijo, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Y no los disciplinaban y puro monstruito salió de esa generación, ¿no? Entonces es necesario, no que los disciplines todos los días, pero sí es necesario que, mira, si tú no los disciplinas, los va a disciplinar la vida. Y tú los das con amor, pero la vida se los da con odio. Entonces es necesario que nosotros como padres instruyamos a nuestros hijos y que nuestros hijos vean un ejemplo en nosotros. O sea, mira, los niños aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Entonces si tú dices no mientan, no vamos a parecer a ciertas personas que conocemos, no mentir, no robar, no transear y hacemos lo contrario, sino que nosotros vamos a no mentir, vamos a hablar la verdad, vamos a hablarles, a vivir, a mostrarles con ejemplo de nuestra vida lo que Dios quiere. Entonces dice, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, como ellos les daban, unos agarraban el cinturón, otros agarraban el fuete
otros agarraban un cable de luz, otros agarraban la chancla, no sé con qué te disciplinaban, con la manguera, ¡zum! Nada más zumbaba, ¿verdad? Duele más el cable de luz. El cable de luz y sientes que te abre Pero bueno, dice aquí que nos disciplinaban como a ellos. ¿Dónde voy? Ay Dios, ya me perdí. Versículo 10, 9. Dice, tuvimos para disciplinarnos y los respetamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Porque ellos nos disciplinaban 10 por pocos días como les parecía, como ellos lo primero que encontraban, paz, ¿no? Pero nos disciplinaban y aprendimos o no. Y como decía Pablo, voy por las buenas o por las malas. A veces aprendíamos por las malas, malamente, pero gracias a Dios aprendimos. Y dice, para que participemos en su santidad. Al presente ninguna disciplina para ser causa de gozo. A nadie le gusta que nos disciplinen, a nadie. Al presente dice, oh, ¿no? Sale uno llorando ahí como, pero es bueno. Sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Cambiamos. La disciplina nos ayuda. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas, caminen derechito, pues, para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Entonces, como hijos de Dios, muchas veces necesitamos ser exhortados o disciplinados. ¿Qué prefieres? ¿La exhortación o la disciplina? O la corrección. A veces lo necesitamos. ¿Por qué? Porque no entendemos. Pero la autoridad está también para infringir pues un límite, no poner un límite, para disciplinarnos, para corregirnos. Y aquí el apóstol Pablo quiere que ellos sepan que los está disciplinando, los va a disciplinar o los corrige porque los ama. No han oído a los papás que te di, te pegué, te castigué porque te amo. Y el niño dice, me ama. Imagínate si no me amara, ¿no? Pero luego se dan cuenta que sí era por amor. Ya cuando crecen y tienen a sus hijos, te dicen, gracias papá, gracias. Gracias pa, gracias ma, porque me amaste, me corregiste, porque no me dejaste ser como era. Qué bonito, ¿no? Al momento hay hijos que luego, hay hijos que hay, pero es necesario que nosotros como padres o como autoridad pongamos límites. En Ezequiel 3:17 dice, hijo de hombre, fíjense, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Nosotros como siervos de Dios debemos, si algo Dios nos está diciendo, debemos de advertir a la iglesia, debemos de decir, ¿sabes qué? Dios dice esto y esto no es correcto, lo que estás haciendo no le gusta a Dios, esto no te va a convenir. Debemos de hablar la boca, advertirles a nuestros hijos, a la iglesia, algo que está mal. Si nosotros estamos enseñando algo incorrecto, es bueno que nos los hagan ver, ¿no? Si estamos viviendo de manera diferente a la que Dios dice, que alguien que se dé cuenta le ponga, le diga, sabes que esto no es correcto. Entonces aquí Pablo involucra dos cosas, fíjense, el amor por ellos, pero también la autoridad que Dios le ha puesto, que Dios le ha dado como líder. O sea, no estamos aquí nada más porque se nos ocurrió, no de repente paz, ya estamos aquí porque yo quise, no, Dios nos puso en este lugar, estamos aquí con un propósito, formar a la iglesia, equipar y edificar al cuerpo de Cristo. Ese es el plan, esa es la función que tenemos. Entonces, pero por amor a Dios y por amor a las personas. Estamos aquí por amor a las personas. Entonces, para Pablo es muy importante que ellos entiendan que Él los ama. ¿A quién le gusta ser amado? A todos, no todos necesitamos ser amados, pero nuestra forma de ser nos muestra si amamos o no. Porque ¿a quién le gusta el amor de palabritas? Pues a todos, ¿no? Pero no nada más con palabras, hechos. Queremos hechos, no palabras. Si hay palabras y hechos, qué bien, pero si hay palabras sin hechos, pues uno duda que lo ame, ¿no? Entonces, Pablo involucra el amor, pero también hay una acción por la autoridad que Dios nos da. Si una persona no está bien, hay que decirla con todo amor. Obviamente primero oramos para que cuando hablemos esa palabra caiga en el corazón y la persona comprenda. Entonces, Dios es muy bueno. El líder no se enseñorea de los discípulos. No es, ¿se acuerdan de una película de hace muchos años que decía yo soy tu padre? La guerra de las galaxias, ¿no? No se trata de ponerse así como yo soy tu padre y aquí yo mando, sino que es el apóstol Pablo está hablando de un amor.
de un amor como padre, un amor que quiere lo mejor para sus hijos, un amor que dice lo que no es agradable decir, pero que el hijo debe de enderezarse y vivir correctamente. No es para enseñorearse, no es para ponerse, tú vas a hacer lo que yo digo, no, sino para que esa persona haga algo que le conviene hacer y deje de hacer lo que no le conviene. Entonces debemos reconocer nuestra autoridad espiritual, la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. No cualquiera es nuestra autoridad. Luego hay personas que están viendo internet o están en algunas redes y dicen, pues yo me congrego en tal iglesia en California. Y dice, pues ¿a qué horas vas, no? Pues por internet. Entonces, pues eso no es, o sea, esa persona ni te conoce, ni va a orar por ti. A lo mejor ora por todo el mundo, ¿verdad? Ahí estás incluido. Pero no ora por ti, no te conoce. Entonces aquí en esta iglesia Dios nos ha puesto, o sea, es más, yo creo que a algunos de ustedes Dios les recuerda en la semana a las personas para que oremos unos por otros. Entonces debemos de orar, pero debemos reconocer quién es nuestra autoridad espiritual. Hay gente que no quiere ni que le digan nada, se enoja, ya se fue. Al rato regresa, pero no se trata de eso. Tenemos autoridad y lo que la autoridad nos está diciendo es en amor. ¿Para qué? Para corrección. Entonces, miren, hace poco ahorita hablando de lo de las redes, a una persona era un buen conferencista, o sea, muy divertido y todo, pero lo expulsaron de una iglesia porque no reconoce, o sea, más bien no reconoce el matrimonio como Dios lo estableció, sino que el LGTB y todo eso. Y dices, oye, un líder espiritual no puede estar hablando así, o sea, un líder espiritual no puede decir que el matrimonio arcoíris es lo perfecto, o sea, está mal. Entonces lo expulsaron y hay gente que lo sigue un montón y es así como, y ese es su pastor, y dices, pues estás mal, ¿no? Entonces en 2 de Corintios capítulo 1, 24 dice, no es que queramos tener control de su fe, el líder no quiere estar controlando la fe de ustedes, de nosotros pues. Somos colaboradores, dice, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque es en la fe que permanecen firmes. O sea, ¿dónde debemos de permanecer firmes? En la fe en Cristo Jesús. No nos queremos enseñorear de ustedes, el liderazgo no es para enseñorearse de los demás, sino para que su fe sea firme, crezca. Colaboramos con Dios para edificación del cuerpo de Cristo, para que cada día seamos mejor, para que Cristo se manifieste en nosotros. ¿A poco no es bonito? Que cambiemos de tal manera que actuemos como Jesús actuó, con firmeza, con madurez, con responsabilidad. Entonces el Padre Espiritual no se enseñorea de las personas, no se enseñorea de ellos, sino que está dispuesto a que asume una responsabilidad. O sea, te estoy diciendo esto porque yo sé que si tú haces eso te va a ir bien. La responsabilidad de que tiene la confianza que está basado en la palabra de Dios, pero también paga el costo, paga el precio y representa correctamente a Jesús, a tal manera que puede decir, imítame a mí. Wow. Entonces Pablo podía decir, Pablo asumía la responsabilidad, Pablo pagaba el precio y representaba correctamente a Jesús, y por eso podía decir, imítanme a mí, hagan a lo que me ven hacer a mí, háganlo. Entonces, si nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, si nosotros estamos viviendo como a Dios le agrada, pero también tenemos ejemplo en nuestro liderazgo, ¿sí? Debemos de, como liderazgo, como líderes, como padres, debemos de ser un buen ejemplo. Imagínate, no tomes y usted con la cervezota o con la botellota y dice, pues, ¿qué ejemplo? ¿Qué va a seguir el hijo? Lo que tú le estás enseñando, lo que está viendo en ti, para que no se avergüence de ti, pues haz lo correcto, ¿no? Entonces, punto 1, Pablo asumía responsabilidad, una responsabilidad espiritual. 2 de Corintios 10:14 dice, pues no nos excedemos a nosotros mismos como si no los hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. Pablo asumió la responsabilidad, Pablo llegó a ese lugar, es más, estuvo como 1 año y medio discipulándolos, enseñándoles, ¿sí? Formando la iglesia, enseñándoles el Evangelio. Entonces, antes de que Pablo llegara a Corinto no había iglesia. Era un despapalle en todos lados y Pablo funda una iglesia, la edifica, los cuida, ora por ellos y los instruye, pero también los disciplina. Entonces, punto 1, Pablo asumió la responsabilidad. Luego, punto 2, Pablo pagó el precio. 2 de Corintios 11, del 6 al 9. Como líder, ¿estás dispuesto a pagar el precio?
Ahorita hablamos de algunos padres que tanto padre o madre se van y dejan a los hijos con los abuelos. No asumen el precio, no pagan el costo. Se lo dejan a los demás, a sus abuelitos, ¿no? Pero Pablo sí. Pablo estuvo ahí dispuesto, pagaba el costo, dice 2 Corintios 11, versículos 6 al 9. Pero yo, aunque yo sea torpe en hablar, o sea, Pablo no era como Apolos. O sea, decían, no hombre, Pablo habla re feo, predica, o sea, tiene mucho conocimiento, pero no me gusta, prefiero a Apolos, ese sí. Entonces, dice, pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. O sea, Pablo tenía conocimiento y daba su conocimiento. De hecho, por todos los medios se los hemos demostrado en todas las cosas. O cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que ustedes fueran exaltados porque les prediqué el evangelio de Dios gratuitamente. A otras iglesias despojé tomando salario de ellas para servirles a ustedes. Cuando estaba con ustedes tuve necesidad y a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad y en todo me guardé y me guardaré de serles carga. Entonces él incluso pagaba el costo material, él no estaba haciendo carga a nadie, él trabajaba, hacía tiendas, ¿se acuerdan? Pero también le daban ofrendas de otra iglesia para poder estar imagina, estás 1 año y medio en otro lugar, necesitas pues comida, hospedaje, todo, ¿no? Entonces él hacía tiendas para poder suplir sus necesidades, no les estaba pidiendo ofrenda. Entonces Pablo estuvo dispuesto a invertir también económicamente para compartirles el evangelio. ¿Estás ahora sí dispuesto a invertir? ¿Estás dispuesto a invertirte? Entonces Pablo representó dignamente a Dios, al Señor Jesucristo, ante los ojos de todos, incluyendo a todos los corintios y ante todo el mundo. 2 Corintios 12, del 14 al 15 dice, miren, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a ustedes y no les seré una carga, pues no busco lo que es de ustedes, sino a ustedes. Porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Ahí una vez más está mostrando que él los amaba como hijos. Y yo con mucho gusto gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, seré amado menos. O sea, imagínate, ahí les está diciendo cuánto los ama. O sea, no solamente estoy dispuesto a gastar todo el dinero que tengo, sino a gastarme a mí mismo. Un líder espiritual está dispuesto a gastarse, a invertir toda su vida en esa persona. ¿Estás dispuesto? A lo mejor no estás pegado como chinche ahí, ¿verdad? Pero estás orando por esa persona. Estás dispuesto a cuando esa persona te necesite, ahí estás, por amor a ellos. Entonces, la autoridad espiritual demanda estar dispuestos a entregarnos a estas personas. ¿Para qué? Para que conozcan a Jesús, para que ellos tengan la evidencia de que Jesús es real. Pablo se invertía en ellos, no tanto invertía, aparte que invertía económicamente, él se invertía en ellos. Entonces, ¿quién le enseñó eso a Pablo? Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? Dejó su deidad, vino hacia nosotros, o sea, él tuvo que venir a donde nosotros estábamos. Él te alcanzó a ti en donde tú estás. Entonces nos atrajo, nos enamoró, nos cautivó y aquí estamos, bien enamorados de Dios, haciendo lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque nos ama. Y Jesús asumió su responsabilidad y Jesús se invirtió, Jesús dio su vida por nosotros. De eso aprendió Pablo. Entonces, el líder espiritual, ¿quién quiere ser líder espiritual? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Qué bueno, ¿no? Todos estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, Pablo podía decir, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a pagar el precio. Y dice el versículo 16 y 17 de 1 Corintios 4, por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos de Cristo, en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Entonces, el siervo de Dios, ¿quién es siervo de Dios? Todos hijos de Dios somos siervos de Dios. Entonces debemos de ser un ejemplo para los demás. Podamos decir, imítame a mí. ¿Le puedes decir a tus hijos, imítame a mí? ¿Le puedes decir a las personas que trabajan contigo, que te conocen, a tus vecinos, imítame a mí? Entonces, mínimo a nuestros hijos, ¿no? La mayoría de veces la gente dice, no me veas a mí, mira a Cristo. ¿No han oído eso? Y sí es bueno, no quitemos nuestra mirada de Cristo, pero
podemos ser un buen ejemplo para todas las personas, debemos ser un buen ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿nuestro comportamiento es digno de ser imitado? ¿Estamos viviendo en integridad? ¿Somos íntegros? A lo mejor no somos perfectos, porque nadie es perfecto, pero estamos reflejando a Jesús. No mentimos, no nos airamos, estamos dando el fruto del Espíritu. En Hechos 1:1 dice: en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, Jesús no solamente hablaba, no solamente enseñaba, Él vivía. ¿Se acuerdan cómo estaba Jesús? ¿Cómo era Jesús? Les decían un montón de cosas y Él les decía la verdad. No los insultaba, bueno, a veces les decía la verdad que parecía insulto, ¿no? Hipócritas. Sepulcros blanqueados. Imagínate qué impactante que al líder espiritual de esa época, por eso lo mandaron matar, pues, porque les decía la verdad, o sea, les dijo las cosas de una manera, no entendieron, y al final ya les decía abiertamente: son ustedes como sepulcros blanqueados, por fuera muy bonitos, pero por dentro traen todo podrido. Qué horror, nada más hablan y sale el olor de muerte. Entonces Jesús les decía la verdad, y aquí Lucas en Hechos está hablándole a Teófilo. Lucas era un esclavo, pero era médico, y al parecer Teófilo era su amo. Entonces le está escribiendo y él indagaba todo, él investigaba todo y escribía acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó. Entonces, hijos de Dios, debemos de ser un ejemplo para todos los que nos conocen. Ser responsable de lo que se te ha encomendado. ¿Qué se te ha encomendado? Vivir como Cristo. Así. Si tienes responsabilidad de algo, cúmplela. Entonces debemos de ser como Cristo, fieles administradores de Dios. El versículo 17 dice: Timoteo, el discípulo de Pablo, dice aquí en versículo 17, por esta razón les he enviado Timoteo. Era el discípulo de Pablo, dice: hijo amado, mi hijo amado y fiel en el Señor. Timoteo les iba a recordar todo lo que Pablo les había dicho. Haz de cuenta que era una repetición, era un clon de Pablo, ¿no? Era una grabación de que todo lo que Pablo les había enseñado, Timoteo se los iba a recordar. Les recordaría el ejemplo que Pablo les dejó para que imitaran a Jesús. 1 Corintios 11:1 dice: sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. ¿Puedes decir eso? ¿Puedes decirle a la gente que está a tu derecha, a tu izquierda: imítame a mí porque yo imito a Cristo? ¿Podemos decirlo? Lo bueno sería que dijéramos sí. Entonces, ¿no te has puesto a pensar cómo sería tu casa, tu hogar, tu familia, tu escuela, tu trabajo, tu vecindario, si nosotros pudiéramos ser esos imitadores, si pudiéramos ser un buen ejemplo? Si todos hicieran lo que tú haces, ¿sería mejor el mundo o tu familia? Si todos reaccionaran como tú, reaccionaran, ¿verdad? Si todos vivieran como tú vives, ¿sería mejor tu colonia? ¿Sería mejor Mazatlán? ¿Sería mejor el mundo? Entonces, el líder espiritual, el Hijo de Dios, debe de enseñar a sus discípulos con el ejemplo. Entonces, nuestros hijos imitan nuestro ejemplo. Mira, aquí la escuela dominical de los niños les enseña, les instruye, pero es un día o dos a la semana. Los papás somos responsables de guiar a nuestros hijos. Los papás, por eso decía: oye, pregúntale qué es lo que ven los domingos, qué es lo que vieron el jueves, qué aprendieron. Pregúntales y ayúdales. Y eso te va a edificar también a ti. Pero pues los papás luego ni cuenta se dan qué ven. Imagínate que les estén enseñando no correcto, tú ni cuenta te das. Debes de preguntarles qué están aprendiendo, qué les enseñaron. Entonces, dice el versículo 18: algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a verlos. Necesitamos nosotros también una supervisión. Sí, por eso debemos de decirle a los hijos: ¿qué aprendiste? Entonces Pablo tenía el deseo de estar ahí en la iglesia. Fíjate lo que dice. O sea, Pablo quería ir, dice, pero si Dios, él no decía: yo ya me voy para allá y voy a ir. Él tenía deseo de ir a Corinto, pero hasta que Dios dijera cuándo iba a ir. Él no se mandaba solo, él estaba dirigido por Dios. No de que, sabes que ya me voy para acá porque me invitaron y ya, y pues Dios me dijo y adiós. Pues les va como en feria, pero luego regresan todos aprendiendo lo que Dios quiere que hagan. Debemos de preguntarle: Señor, ¿tú quieres eso? Si no quieres que vaya, no voy, aunque ya tenga el boleto. Entonces, él tenía el deseo de estar en Corinto, ¿sí?
En el tiempo y el tiempo que Dios dijera, no estaba pensando que él iba a ir porque él quería ir, pero el tiempo que fuera él iba a ejercer disciplina si fuera necesario. Dice 19, pero iré a verlos pronto si el Señor quiere y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. Mira, ellos filosofaban mucho y estaban discutiendo mucho de teología y todo, pero dice, ¿sabes qué? Vamos a ver el poder que tiene la palabra en nosotros. Como siervos, punto 1, como siervos de Dios debemos de estar donde Dios quiere que estés. Ahí, debemos de ir donde Dios quiere que vayamos. Si no quiere Dios que vayamos, no vamos. Pero dice que algunos conocían mucha teología y todo y discutían de eso en Corinto, pero no la vivían. Y es lo que estábamos viendo al principio. Debemos de, la aplicación de la palabra es la que cambia nuestras vidas. Entonces dice, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. Si la palabra no es aplicada en nuestras vidas, no hay cambio. Entonces me voy a dar cuenta si nada más están bla, 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 hablando y hablando, o están aplicando la palabra de Dios. Dice 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando nosotros estamos cambiando es porque estamos aplicando la palabra de Dios. Y qué bueno que aprendamos versículos, qué bueno que leamos la Biblia, qué bueno que nos congreguemos, qué bueno que aprendamos más, pero que lo vivamos, que lo apliquemos. Entonces, el apóstol Pablo tenía razón, o sea, ¿por qué iba a disciplinar a los alborotadores? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder, el poder que cambia, que transforma las vidas, el poder que cuando aplicamos la palabra hay algo que pasa en mi vida que dices, ya no soy como antes era. Entonces, la vieja vida que teníamos antes, nuestra manera de reaccionar, esparcía rumores, chismes, comentarios de otros, pero Dios ya le dio muerte, ya lo mató. Ahora el Espíritu Santo nos gobierna y las palabras que damos dan vida. Ya no murmuramos, ya no nos quejamos, ya no chismeamos, ya bendecimos, edificamos. ¿A poco no es bonito? Que ahora ya somos diferentes. Dice el versículo 21, ¿qué quieren? ¿Iré ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Aquí la palabra amor está hablando del amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios, el amor de Corintios. El amor que todo lo espera, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Ese amor, porque se acuerdan que en griego es diferentes tipos de amor, el amor ágape, fileo, eros, todo eso, pero aquí habla del amor ágape, el amor de Dios. Dice, iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. ¿Qué prefieres? ¿Que vengan contigo con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Mejor por las buenas, ¿no? Con ese amor de Dios que todo lo espera, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo cree, ¿no? Entonces, dice, cuando nosotros podemos ver en nuestras vidas cosas que no son correctas, oramos al respecto, o cuando vemos en las vidas de otros cosas que no son correctas, primero oramos al respecto y luego lo hablamos, o callamos por no tener broncas. Entonces debemos de hablarlo, ¿no? Por lo menos con las autoridades que tenemos delante de nosotros. Y dice, ¿qué quieren? ¿Iré ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces no debemos de estar, mira, si hay algún pleito en la iglesia, yo sé que aquí no hay, gracias a Dios. Pero luego hay grupos, mira, siempre donde hay gente, hay algo. Porque estamos las personas, porque somos personas, dice que somos como piedritas del río que nos pulimos. Entonces ya me vio feo, no me saludó, y estamos ahí, a lo mejor nos estamos enojando, pero si hay discusiones en la iglesia, debemos de buscar la solución. Y si no se pueden solucionar entre estas dos personas, busquen ayuda. Para eso está el liderazgo espiritual, ¿sí? Debemos de, mira, si estamos peleando, no estamos del chongo, ¿cómo vamos a ir a predicar? ¿Cómo vamos a ir a decir, Dios te ama? Y todos hablando del otro y ahí con el cabello en la mano que ya desgreñaste al otro. O sea, debemos de buscar la solución en nuestras familias, en la iglesia, no buscar más pleito, porque mira, imagínate, de repente una persona llega y dice, es que esta persona dice, oye, qué raro, ella te estaba diciendo que te ama, que está orando por ti, que te bendice, en lugar de decir, oye, sí, fíjate que me dijo que… Entonces, eso es lo que hacen los problemas, dañan los oídos. Entonces debemos de solucionar los conflictos, no echarle más leña. Entonces, ¿para qué? Para impedir que la iglesia se haga daño.
Debemos de ser el ejemplo del poder de Dios, ejemplo de poder de vida, un poder transformador. Segunda de Corintios 4, del 1 al 2 dice: por tanto, puesto que tenemos este ministerio según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Entonces, el verdadero amor, si amamos a Dios de verdad y amamos a la iglesia, se preocupa por las consecuencias de la conducta de la persona amada. O sea, ¿cómo está actuando? Si está actuando mal, ¿va a tener malas consecuencias o no? Si una persona está drogándose, ¿cómo crees que va a terminar? Pero nada más es marihuana. O sea, oye, es que el verde es vida, ¿no han oído? Entonces, no es correcto. Puedes tener un montón de justificaciones, pero hay que decir, sabes que eso no es correcto. Ser una persona con firmeza, hablar con firmeza, pero con amor. Porque si no entienden eso, va a haber corrección, a lo mejor no tuya, sino de parte de Dios, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que esa persona se haga daño. Entonces, quizás en ese momento no lo comprendan, no lo entiendan, no lo agradezcan, pero después se van a dar cuenta que tú lo hiciste. ¿Por qué? Porque los amas. Entonces, nuestros líderes espirituales no son perfectos. No, es más, yo creo que nos vamos a morir con ese sentimiento de que no somos perfectos. ¿Por qué? Porque pues todavía nos hace falta mucho, pero Dios nos está perfeccionando. Pero han invertido tiempo en nuestras vidas, están orando por nosotros, nos enseñan, oran por nosotros, nos guían, nos dirigen, ¿sí? Son usados para que conozcamos más a Cristo. Entonces agradezcámosle a Dios por nuestros líderes espirituales y pidamos unos por otros, ¿sí? Yo creo que nadie sabe todo, ¿o sí? ¿Hay alguien aquí que lo sepa todo? Solo Dios. Pero Dios ha puesto líderes para que nos bendigan y para que podamos ser bendecidos, para que la iglesia siga creciendo, unida, en armonía, en amor. Pero ¿cómo? Necesitamos también límites, necesitamos respetarnos unos a otros y orar unos por otros. Y como decía Pablo, imítenme a mí. ¿Podemos decir eso? ¿Podemos decir como padres, como líderes espirituales, imítenme a mí? Pues deberíamos de procurar eso, ¿no? Vivir de tal manera, reaccionar de tal manera en todo momento que podamos decir, imítenme a mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, muchas gracias por tu presencia y por tu palabra. Gracias, Señor, por nuestras autoridades espirituales. Señor, bendícelas. Te pedimos que las bendigas, que las protejas, les llenes de sabiduría, que nos ayudes también a hacer bendición para ellos, Señor. Ayúdanos a imitar a Cristo, a todos los que estamos aquí. Ayúdanos a ser de bendición para todos los que nos conocen, Señor. Ayúdanos a compartir tu palabra con palabras, pero también con nuestro ejemplo. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y estás permitiendo que nos está moldeando, nos está haciendo más a la imagen de Jesucristo. Te bendecimos, Señor, te damos muchas gracias por habernos escogido, por habernos apartado para ti, por habernos hecho de tu familia y por habernos rescatado de la manera en que llevábamos de vivir, Señor. Gracias por esta iglesia, bendecimos a todas las familias aquí representadas, bendecimos cada corazón y te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene de pasión, de amor y hambre por ti, Señor. En el nombre de Jesús, sigue formando a Jesús en nuestras vidas y sigue dándonos la esperanza de que hay solución para todos los problemas que estamos enfrentando este día y que podamos confiar plenamente en ti, pero también que seamos personas confiables, personas que tú, Señor, siempre puedas confiar en nosotros, seamos fieles administradores tuyos, llenos de humildad, pero también de tu sabiduría. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.